Durante varios siglos se ha predicado en las iglesias cristianas que un día Jesús vendrá a llevar a sus fieles al cielo para vivir junto a Él. Hoy día muchos están esperando este acontecimiento que supuestamente cambiará la situación del mundo y de los creyentes. Pero ¿qué dice en realidad la Biblia sobre este hecho? ¿Y por qué hay tanta confusión en la interpretación de los pasajes que hablan de esto? Para entender mejor hay que investigar lo que significan las palabras arrebatado, tomado o transformado. En el libro de Apocalipsis dice que el Hijo de Dios fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Esto significa más bien arrebatado por el Espíritu Santo o lleno de Él. Cuando Cristo fue bautizado, allí Él fue tomado o transformado, ya que si miramos las Escrituras, el Señor Jesús no fue arrebatado al cielo o desaparecido. Él subió en cuerpo resucitado para ir a presentarse con el Padre. En ningún momento se desapareció, como muchos dicen que es el arrebatamiento. En el libro de Tesalonicenses dice que no precederemos a los que durmieron en el Señor. Esto enseña que primero sucederá la resurrección de todos los israelitas y gentiles que creyeron en Cristo. Entre estos están los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas, todos los fieles, los apóstoles y discípulos del Señor, que murieron creyendo en Cristo. Luego dice la Escritura que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Todos los resucitados en ese momento y los creyentes que estemos vivos seremos arrebatados o tomados por la llenura del Espíritu Santo. Así recibiremos al Señor en el aire, porque el aire o soplo es simbología del Espíritu, por eso se le llama el Ruach HaKodesh, que quiere decir el soplo de Dios. Recibir al Señor en las nubes significa recibirlo en el cuerpo santificado, ya que la nube es simbología del cuerpo humano, que es templo del Espíritu. Así, nube blanca es cristiano santificado, y nube negra es cristiano no piadoso o impío, y el pecador. De esto habla las cartas de Pedro. También en Apocalipsis habla de Jerusalén, de la Jerusalén que desciende del cielo, desciende de Dios, como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad son todos aquellos que creyeron en Jesús, con Cristo a la cabeza como rey, luego los 12 apóstoles, cada apóstol con 12,000 discípulos. Así se completan los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego vienen todos los que creyeron en la venida del Salvador en los tiempos antiguos del pueblo de Israel. La ciudad tiene 12 puertas, que son los 12 apóstoles, ya que por medio de ellos muchos entraron al reino de Dios. También dice en Apocalipsis que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la ciudad y traerán su gloria y honor a ella. Es porque la vida en la tierra seguirá, pero todos se someterán al reino de Dios, y el gobierno será desde Jerusalén. Desde allí se impartirá la ley santa para toda la tierra. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ya que habremos muchos vivos. Entonces, ser transformado significa tener una forma y ser pasado a otra forma, tener un cuerpo normal y pasar a ser lleno del Espíritu Santo. Esta llenura transformará el cuerpo o lo cambiará, lo llenará de luz, de gloria y resplandor. Semejantes seremos a Cristo cuando Él resucitó. Todo esto sucederá a la final trompeta, que es la última predicación de la palabra de Dios con todo el poder, con la fuerza de una trompeta. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esto lo hará Dios con la fuerza de su Espíritu Santo. En el libro de Juan, en primera de Juan, dice que Cristo se manifestará en los cristianos y le veremos tal como Él es, porque cada cristiano será como Él. Jesús no vendrá en las nubes que vemos en el cielo. Él vendrá y se manifestará en cada creyente. Esa es la venida del Hijo del Hombre, o Hijo de los hombres, porque la gloria de Cristo estará en los cristianos. Jesús ya vino 2 veces, una fue en cuerpo y alma, y murió en la cruz. Otra y segunda fue el día de Pentecostés, cuando vino en forma espiritual
y llenó a sus discípulos. De allí en adelante, todo aquel que recibe a Cristo también recibe su Espíritu, y para esa persona comienza el reino de Dios. Este reino se extenderá por toda la tierra, y aquel que no reciba a Cristo perecerá y perderá la salvación. En el libro de Mateo dice que los discípulos no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre. Esto lo enseñó Jesús a sus discípulos, y él no mintió. Después de su muerte, los discípulos siguieron con la predicación por todas las ciudades de Israel, porque ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos, y no alcanzaron a recorrerlas todas, hasta que vino el día de Pentecostés. Allí vino el Hijo del Hombre, y allí vino Cristo en espíritu sobre los discípulos. Estos discípulos eran los hijos de los hombres, o hijo de hombre, ya que algunos fueron llamados así, ya que eran sacerdotes de Dios o siervos de Dios. Ser hijo de hombre significa ser hombre, así como ser padre de hombre significa también ser hombre. Un ejemplo importante para esto, o bueno, es el hijo de un tigre también es un tigre. El padre de un tigre también es un tigre. El hijo del hombre o hijo de un hombre es un otro hombre. Entonces la palabra hijo de hombre se refiere a seres que viven aquí en la tierra. Aquellos cristianos que han recibido a Cristo, han comenzado a ser transformados. Por eso dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto significa que los cristianos alcanzarán la gloria de Cristo. Cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre venga en su gloria, significa la venida de la gloria de los cristianos, que gobernarán la tierra. Y Cristo dirigirá ese reino desde el cielo. Aquí en la tierra estarán los 12 apóstoles, que gobernarán desde Jerusalén. El Hijo del Hombre vino el día del derramamiento del Espíritu Santo, que era la mente y el corazón de Cristo, en cada cristiano. Pero la iglesia no alcanzó a glorificarse sobre el mundo. Mas al final de los tiempos no será así, ya que la iglesia de Cristo se llenará cada vez más del Espíritu Santo, y a causa de las tribulaciones el ser humano buscará más la presencia de Cristo. Al final de los tiempos los creyentes en todo el mundo alcanzarán la gloria. Entonces comenzarán a gobernar la tierra. Pero antes de todo esto deben resucitar todos los judíos que creyeron en Cristo, porque ellos son la Jerusalén celeste, que desciende del cielo. Dios los resucitará para que vengan a gobernar la tierra, y luego vendrá la transformación de todos los cristianos que estén vivos en ese momento, judíos y gentiles, porque dice la Biblia que no precederemos a los que durmieron en Cristo. Eso significa que la iglesia no se le adelantará a los que durmieron en Cristo. Primero ellos resucitarán y luego la iglesia será transformada. Los cristianos no deben esperar el arrebatamiento o transformación para estos próximos días o años, porque primero deben suceder muchas calamidades sobre la tierra: terremotos, hambrunas, desastres, tsunamis, ciclones, revueltas de gentes, guerras devastadoras. Todo esto no lo envía Dios. Él es bueno. Es el mismo ser humano que ha acabado con la tierra. Por medio de estos sufrimientos muchos se acercarán a Dios, y por eso Él lo permite, queriendo que muchos se salven. Los cristianos tampoco deben esperar la venida del anticristo para gobernar el mundo 3 años y medio, porque el anticristo es todo ser humano que niega a Cristo o que le hace oposición. El apóstol Juan dijo que ya era la última hora y que muchos anticristos ya habían surgido. En el libro de Primera de Juan también dijo que probad los espíritus si son de Dios. Todo el que no confiesa a Cristo, que ha venido en carne, es el anticristo. Y dijo Juan que ya estaba en el mundo. El anticristo es un espíritu o forma de pensar de seres humanos que niegan a Cristo y que han existido durante estos últimos 2000 años. Algunos han gobernado naciones, unos han tenido mucho poder, como Hitler.
Hoy en día hay muchos gobernantes anticristos y muchas naciones que niegan a Cristo. Todos estos gobiernos serán derrotados al final de los tiempos, porque el Señor acabará con el impío, con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios, predicada con poder. Es también la última trompeta. La venida del Hijo del Hombre o reino de los creyentes será manifiesta en toda la tierra, porque será como un relámpago que se muestra de oriente hasta occidente. Así será la resurrección de todos los judíos y gentiles que creyeron en Cristo. En Mateo dice: pero habrán falsos maestros que serán seguidos por muchos. Estos son los cuerpos muertos sin la presencia del Espíritu. Las águilas son todos aquellos que los siguen, porque buscan la gloria del hombre y no la gloria de Cristo. También en el libro de Mateo dice: cuando Cristo murió comenzó la gran tribulación sobre los discípulos. El sol, que es Cristo, se apagó en muchos cristianos. La luna, que es Israel, no dio su resplandor, porque los primeros cristianos fueron judíos y tuvieron que huir a naciones vecinas. Las potencias de los cielos, que eran los apóstoles, fueron conmovidos, unos asesinados, otros desterrados. Al final de los tiempos, el Hijo del Hombre vendrá con gloria en cada creyente, y sus ángeles, que son todos aquellos que predican su palabra, reunirán a muchos para esperar la venida del reino de Dios. Cuando el reino de Cristo venga, la gloria estará en sus ángeles, que son todos los cristianos llenos del Espíritu, porque para Dios somos sus ángeles. Un ejemplo de esto es que en Apocalipsis se habla a las 7 iglesias. Esas cartas son enviadas a los ángeles de las 7 iglesias, que eran los pastores que dirigían esas iglesias. Para Dios somos sus ángeles. Entonces el Señor comenzará a apartar a los malos que nunca aceptaron a Cristo, porque le rechazaron y no creyeron en Él, y comenzarán a perder la vida. Esas personas en grandes cantidades serán colocados a su izquierda. En cambio, los hijos de Dios cada día recibirán más gloria, más poder y más prosperidad, porque estarán a la derecha de Cristo, que en forma simbólica es estar bajo la cobertura del Señor, tener una bendición desde el cielo. Recuerden lo que dice la Biblia: cuando comiencen a suceder todas estas cosas, alégrense, porque se acerca vuestra redención. Los de la izquierda le hacían oposición a los creyentes, calumniando, golpeando y a veces matando a los siervos de Cristo, hasta que los cristianos en todo el mundo lleguen a ser semejantes a Cristo, en espiritualidad, en comunión unos con otros, en gloria, en poder, en altura. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y a la unidad de la fe. Las religiones perderán su fuerza, ese sectarismo tendrá que desaparecer, y todos deberán estar unidos en torno a Cristo, que es el único sacerdote para toda la tierra, que será su herencia, sus herederos, y ya no habrá más división. El Señor Jesucristo no llevará a ningún ser humano al cielo, ya que todo hombre y aun los cristianos están contaminados con el pecado, y Jesucristo no se puede unir a la contaminación, ya que debe haber una unidad en santidad. Esa unidad la va a alcanzar la iglesia cristiana aquí en la tierra, mediante sufrimiento. Todos seremos purificados, mientras el mundo al final de los tiempos sufra mucho y comience a desaparecer, y los gobiernos a perder fuerza. Los cristianos serán limpiados también mediante ese sufrimiento, y así habrá un cambio para todos. Es como el oro que se mete en el fuego para ser purificado, para sacarle todas las impurezas. Así será con la iglesia de Cristo. Él utilizará ese sufrimiento del mundo para también purificar a los cristianos. Después de todo esto, el mundo y sus habitantes serán doblegados. Muchos perderán la vida y perderán la salvación por haberse aferrado al mundo. Los hijos de Dios resplandecerán, y allí comenzará el reino de Dios, cuando resuciten los judíos creyentes en Jesús, que es la Jerusalén celeste. Y luego
todos los cristianos sean transformados a la imagen de Cristo, a la imagen de su Salvador. Dios restaurará el paraíso aquí en la tierra, ese paraíso que se perdió cuando Dios creó al hombre, cuando Dios le dio toda la potestad sobre toda la tierra, sobre todo la creación. Pero el hombre perdió toda esa potestad por haber pecado, por haberse dejado influenciar de Satanás. Y allí perdió toda su gloria el hombre. Perdió todo el poder que tenía sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las plantas. Pero Dios quiere restaurar ese paraíso. Dios quiere que la tierra vuelva a ser el monte de Dios, el paraíso que Él creó al principio. Y Dios lo hará. Miremos lo que dice el libro de Revelación en el capítulo 22. El ángel me mostró un río de agua de la vida, límpida como un cristal. Ese agua también simboliza la palabra de Dios, que emanaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. Esa ciudad representa a la Nueva Jerusalén, que es resucitada, todos los judíos creyentes en Cristo, que serán resucitados al final de los tiempos. Y a un lado y otro del río hay árboles de la vida, que dan 12 frutos al año, una vez al mes. En el primer paraíso había un árbol de la vida, que es simbolismo de Cristo. En el final, en el próximo paraíso que Dios establecerá en la tierra, hay árboles de vida. Son muchos árboles de la vida porque cada cristiano llegará a ser semejante a Cristo. Cada cristiano será como un árbol de la vida. Dice que dan 12 frutos al año, una vez al mes. Las hojas de los árboles sirven para curar a las naciones. Ya no habrá más maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los servidores de Dios le adorarán. Verán su cara y llevarán su nombre en la frente. No habrá ya noche, no tendrán ya necesidad de la luz de una lámpara, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí venir del trono una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo morará con los hombres. Se enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni luto, ni clamor, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo: Escribe que estas palabras son fieles y veraces. Me dijo aún: Está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el estanque ardiente de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. El cielo es simbología de la mente, y la tierra es simbología del cuerpo. Entonces habrá una nueva mente y un nuevo cuerpo. Habrá un nuevo ser humano en toda la tierra. El mar es simbología de la humanidad. Dice que el mar ya no existía, la humanidad pecadora ya no existía. Habrá un nuevo mar de cristal que es la humanidad renovada. La esposa es la Jerusalén celeste, que desciende del cielo, desciende de Dios. Es resucitada por Dios al final de los tiempos. Y Dios morará con cada hombre en la tierra, porque la tierra será toda llena de la gloria de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
te bendecimos, Padre Omnipotente. Gracias, Señor, por que tú, amado Señor, iluminas nuestra mente, Señor, porque tú eres el que revela la verdad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, la exaltación y la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Gracias, amado celestial. Amén.